Errores, errores conceptuales en los modelos atómicos cuánticos. Un ensayo de J. Solves, M. Calatayud, J. Clement y J. Navarro. Introducción. Los modelos cuánticos del átomo son necesarios para comprender la estructura electrónica de los átomos, justificando su ordenación en el sistema periódico y los enlaces de las moléculas, de donde deriva el impresionante desarrollo de la química. También lo son para explicar las propiedades eléctricas, magnéticas y en general la naturaleza de los sólidos, base de la moderna electrónica. Esto hace que los currícula de física y química de los niveles de enseñanza comprendidos entre el ciclo superior de la EGB y el primero de la universidad incluyan ideas y conceptos de dichos modelos reservados hace unos 20 años al segundo y tercero ciclo de la universidad. Ahora bien, la gran dificultad que tiene la introducción cualitativa de conceptos asociados a un aparato matemático muy complejo hace que la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos básicos de los modelos cuánticos tenga un carácter problemático para los profesores y los alumnos respectivamente. Esto es apoyado por los resultados de investigaciones didácticas recientes. Así, por lo que respecta a la enseñanza secundaria, se ha encontrado que los libros de textos de tercero de BUP y COU no tratan correctamente e introducen graves errores conceptuales en algunos aspectos básicos de la física moderna, lo que hace que los alumnos de estos niveles desconozcan el comportamiento dual del electrón y no sean capaces de dar ninguna razón, tanto teórica como experimental, contra las órbitas de Bohr-Sommerfeld, Gill, Senen, Solves. Además, los alumnos universitarios, segundo curso de física, aún mantienen graves errores conceptuales sobre el modelo cuántico del átomo, considerando, por ejemplo, que los orbitales son independientes de los electrones y que, por tanto, pueden o no estar ocupados por estos, o que las órbitas o que los orbitales son las envolventes de las posibles trayectorias del electrón en el átomo. Bernabeu y alumnos. Enseñanza de las ciencias. Esto nos lleva a planteamientos sobre la siguiente cuestión: ¿hasta qué punto los modelos cuánticos del átomo son introducidos correctamente en los diversos niveles de la enseñanza? Hipótesis y fundamentación. Muchos autores, Azubel, Hodgson, Jordan, Jagger y Penich, han mostrado que la enseñanza de las ciencias ha venido proporcionando una imagen incorrecta de lo que es el trabajo científico y debido a el peso del empirismo. Los conocimientos científicos se forman por inducción a partir de los datos puros. El peso del formalismo, desarrollo del aparato matemático olvidando aspectos fundamentales como el planteamiento de problemas, la emisión de hipótesis, etc.
La imagen lineal y acumulativa del desarrollo científico, para no mostrar la existencia de rupturas conceptuales con las ideas aceptadas durante generaciones de científicos que se traducen en la aparición de nuevos paradigmas. Toulmin, 1977. Esto es debido al retraso de unos 20 años de la visión del profesorado respecto a las aportaciones de Kuhn, Feyerabend, Lakatos y Toulmin, entre otros, a la epistemología. Por otra parte, una de las líneas de investigación didáctica que se ha desarrollado más estos últimos 10 años muestra la existencia de graves errores conceptuales que presentan gran resistencia a ser desplazados por las ideas científicas correctas. Una causa importante de la persistencia de los errores conceptuales es el hecho de que los modelos didácticos utilizados habitualmente por el profesorado, transmisión verbal de conocimiento ya elaborados o descubrimiento inductivo y autónomo, no tengan en cuenta las estructuras conceptuales previas de los alumnos en las que los nuevos conocimientos han de integrarse o a menudo contra las que han de construirse, ni tampoco sus tendencias metodológicas habituales. Esto se traduce, y esta es nuestra hipótesis, en que la introducción de los modelos cuánticos de EGB en la enseñanza secundaria y también en el primer curso de la universidad sea en general incorrecta y confusa porque, primero, se trata de una introducción puramente lineal y desestructurada, donde simplemente se yuxtaponen o incluso se mezclan las concepciones clásicas, modelos atómicos de Thomson, Rutherford, las de la antigua teoría de los cuanta, modelos de Bohr, Sommerfeld, las cuánticas, Schrödinger, Heisenberg. 2. Es una introducción con grandes errores conceptuales mezclados con ideas correctas. Nos referimos más explícitamente a la introducción directa o explícita de errores por interpretaciones incorrectas que en parte coinciden con las que se cometieron en la génesis de la física moderna y en desacuerdo con las concepciones actualmente vigentes. La introducción implícita de errores por falta de un tratamiento clarificador que muestre cómo las ideas introducidas entran en conflicto con la clásica y con la estructura conceptual de los alumnos, cosa con la que las posibilidades de cambio conceptual son prácticamente nulas. Como señala Lerman, algunos de esos errores aparecen hoy en textos por un mecanismo de reacción en cadena a causa de la aceptación acrítica de lo incluido en textos anteriores. Diseño experimental. Con el objeto de contrastar nuestra hipótesis, hemos elaborado un cuestionario para el análisis de texto que se adjunta seguidamente. Trata, como se puede ver, de comprobar qué conceptos se introducen en los textos y cómo son introducidos, y además de ver qué errores conceptuales se detectan. La muestra a analizar de acuerdo con el objetivo de este trabajo será textos de ciencia de la naturaleza de octavo de EEB, donde se introducen nociones de química y por tanto modelos atómicos, texto de segundo y tercero BUP, textos de química del COU,
Los de física no se han analizado porque aunque introducen conceptos de física cuántica, no los aplican al átomo, y textos universitarios de química general y física general, ya que un cierto número de ellos tratan los modelos atómicos. Dicho cuestionario se ha utilizado en todos los niveles, ya que también pueden cubrir aspectos básicos de EGB y segundo de BUP si se aplican en un sentido cualitativo amplio. El análisis de los textos que se han hecho independientemente por dos investigadores para comprobar así la fiabilidad de los resultados. En caso de desacuerdos o de duda, se han tenido discusiones con todo equipo para resolverlas. Presentación y análisis de los resultados. Hemos analizado un total de 56 libros pertenecientes a los de EGB, BUP y COU, al vigente plan de estudios que dividimos en tres grupos a efectos de su análisis. Elemental, con 9 de EGB y 11 del segundo de BUP. Medio, con 11 de tercero de BUP y 8 de COU. Superior, con 8 de física y 9 de química correspondientes al primer curso de facultades. El número de textos en cada ítem puede no coincidir con el total, bien por defecto porque no tratan el aspecto analizado, bien por exceso, ya que hay opciones no excluyentes. Comentaremos a continuación la forma cualitativa cada uno de los ítems. El efecto fotoeléctrico, los espectros, etcétera, los no los consideran. La mayoría de los M los mencionan sin mostrar su ruptura con la física clásica, y todos los S los consideran, pero un tercio no habla de ruptura. Modelo atómico. En los E la situación es confusa porque aparecen todos los modelos mezclados. La gran mayoría de los M y S llegan a hablar o a mostrar la ecuación de Schrödinger, aunque unos pocos se quedan con el modelo de Bohr. Carácter clásico, precuántico y cuántico. Los E no distinguen, lo que se sigue en la línea de confusión anterior. Hay una única excepción: menos de la mitad de los M y S los distinguen. 4. Necesidad del modelo cuántico. Los E no la plantean, con excepción mencionada. La mitad de los M habla de esta necesidad, bien porque el concepto de órbita pierde sentido, bien porque hay una nueva concepción del comportamiento de la materia. La mayoría de los S sí, basándose en esa nueva concepción. Errores en la imagen del electrón. La mayoría de los E habla de partícula, algunos hablan de una onda de manera poco clara. La mayoría de los M habla de la dualidad onda-corpúsculo, sin dar detalles. Aún algún libro solo habla de partícula. Todos los S hablan de la dualidad onda-corpúsculo, que es la más o menos que es la más o menos explicada, y solo algunos dan la imagen correcta, señalando que no es una onda ni una partícula, sino un objeto de tipo nuevo. Ver Feynman, 1971, Balibar y Levy,
Leblond, 1984. 6. Niveles de energía. Los E los introducen mediante el modelo de Bohr o las capas electrónicas, órbitas con 2, 8, etcétera, electrones. Los M con el modelo de Bohr, la mitad de los S utiliza el modelo de Bohr, los otros espectros atómicos, ecuación de Schrödinger o experiencia de Franz Hertz. Solo unos pocos M y S introducen los números cuánticos correspondientes correctamente, es decir, en la solución de la ecuación de Schrödinger, dado que los números cuánticos introducidos por Sommerfeld no son correctos. En efecto, la introducción de los números cuánticos correctos mediante el modelo de Sommerfeld es erróneo, dado que no pueden existir órbitas con momento angular nulo. Los pocos que los introducen lo hacen como etiquetas para distinguir niveles. Significado de los números cuánticos. Un número elevado de M y S señalan que los números cuánticos determinan el tamaño, la forma y la orientación de la órbita. Un grupo de tamaño similar los relaciona con análogas características de los orbitales. Solo algunos explican la relación del L con el momento angular de M con la tercera componente del momento angular. 9. Concepto de orbital. La mayoría de los E no habla de orbital. Todos los M lo introducen y de los S solamente los de química lo hacen. Un pequeño número introduce correctamente el concepto de orbital como función de onda o como estado. Mayoritariamente se introducen como phi o como región del espacio con probabilidad de encontrar el electrón. 10. Idea sugerida de orbital. La segunda opción del ítem anterior suelen estar acompañada en todos los niveles por el grave error conceptual de considerar que el orbital es una zona del espacio que los electrones pueden ocupar. Haremos aquí una pausa y continuaremos.